Muy buenos días, tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en este panel que hemos titulado Manejo Interdisciplinario de la Conducta Alimentaria y que forma parte de la Exponeuro 2020, organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y el plantel Colima de la Universidad del Valle de Atemajac. Para este panel nos acompañan tres expertos del área de medicina, nutrición y psicología, a quienes voy a presentar de acuerdo al orden pues de un orden alfabético. Es la forma en que lo voy a presentar. Entonces, primero les presento al doctor Guillermo Blanco Gobea. Él es médico cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, con especialidad en medicina integrada, también por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima y del Hospital Regional Universitario de Colima. Tiene a su vez una especialidad en adicciones, promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología. Y se ha desempeñado del 2017 a la fecha como coordinador de la Unidad de Atención Médica a Usuarios de Drogas Legales e Ilegales en la Clínica de Atención Residencial en Adicciones Femenil de Manzanillo, de la Secretaría de Salud de Colima. Así como coordinador de la Unidad de Atención Médica a Usuarios de Drogas Legales e Ilegales en la UNEM Capa Manzanillo de la Secretaría de Salud. Y bueno, ha sido docente tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima como en la Universidad del Valle de Atemajac en la especialidad de Educación Integral para la Salud. También les voy a presentar a nuestra experta en el área de nutrición, la maestra Joana Adelaida Cortés López. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, maestra en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México y especialista en educación integral para la salud por la Universidad del Valle de Atemajac. Entre su experiencia profesional ha trabajado en los programas gubernamentales de nutrición comunitaria, nutrición clínica, nutrición institucional, manejo de grupos, en la Estrategia Nacional para la Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la Secretaría de Salud, y en docencia en el Instituto José Vasconcelos y en la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Colima. Asimismo, les voy a presentar a nuestra especialista en psicología, la licenciada en psicología, María Teresa Inglés Ramírez. Es licenciada en psicología, por la Universidad de Colima y maestra en terapia infantil por CEFAP Campeche. Su experiencia es principalmente como psicoterapeuta infanto-juvenil, coordinadora estatal de la oferta de educación continua, especializada de instituciones como CEFAP, ANTEC, Contacto, CEDUPAL, secretaria general del Colegio Social de Psicólogos del Estado de Colima, secretaria general de la Asociación de Egresados de Psicología de la Universidad de Colima y presidente de la Academia de Psicología de la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Colima. Ella actualmente se desempeña como docente en la carrera de Psicología de UNIVA, plantel Colima. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros especialistas. Y bueno, este panel que se denomina Manejo Interdisciplinario de la Conducta Alimentaria, nos gustaría saber desde su perspectiva, desde su especialidad, desde su formación profesional, cómo es que se interviene en la conducta alimentaria. Si gustan, empezamos en el mismo orden de presentación con el doctor Guillermo Blanco Gobea. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy relevante, sobre todo en esta etapa de adolescencia y juventud. Es uno de los problemas que en las últimas décadas se ha visto con mayor prevalencia y mucho tiene que ver, pues, esa forma de ver la apariencia, digamos, de las personas, ya de un aspecto un poco más esbéltico. Entonces, esa misma situación provoca
algunas distorsiones en los jóvenes para su imagen corporal y empieza a originar alteraciones en la ingestión de los alimentos. De forma muy clara, la definición pues es bastante específica. Son trastornos de la ingestión de los alimentos que bien puede ser por compulsión o por restricción. Y yo puedo mencionar dos que son los más relevantes, aunque hay algunos otros importantes a considerar. Y uno de ellos es la anorexia y otro más es la bulimia. Que el sexo femenino, sin lugar a dudas, pues es donde son más prevalentes condiciones. Y claro que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, eso sin lugar a dudas. Yo puedo inclusive mencionar otros dos trastornos que de forma reciente se han visto también bastante estudiados, como es el trastorno de la conducta alimentaria por atracón, trastorno por atracón, y el síndrome del comedor nocturno, que se ve estos dos de manera muy importante en el paciente con sobrepeso y obesidad, y sobre todo en pacientes con enfermedad crónica no transmisible, como es en pacientes con diabetes, con hipertensión, y que deben de buscarse de manera intencionada. Me parece que siendo esos trastornos pues catalogados como trastornos mentales y del comportamiento, pues viene a ser un elemento a buscarse de una manera intencionada por el médico de primer contacto. Sin lugar a dudas, tendrá que hacerse un escrutinio, preguntar de manera muy específica sobre cómo está la ingestión de los alimentos, sobre qué patrones de la alimentación tienen, qué horarios de alimentación también tienen, porque mencionando estos dos últimos, el trastorno por atracón y el síndrome del comedor nocturno, pues se da sobre todo en esa alteración en la cantidad y en las proporciones y la calidad de los alimentos. Y este último, el síndrome del comedor nocturno, pues tiene específicamente un predominio por el horario vespertino y nocturno, es cuando más alimentos y calorías se consumen. Entonces, en ocasiones se tiene, tal vez por falta de tiempo, como que la búsqueda intencionada, pero si no es un elemento importantísimo a buscar, porque a veces es la razón de ser de un trastorno, perdón, de una enfermedad crónica. A veces es el origen y la causa de ese trastorno o de esa enfermedad crónica, sobre todo hablando de estas tres algunas manifestaciones importante, sobre todo en, eh, en la cavidad oral. La anorexia nerviosa tiene algunas manifestaciones muy claras, sobre todo sequedad en la cavidad oral, inclusive algunas lesiones en la cavidad oral, falta de buena osificación de las piezas dentarias, inclusive también algunos rasgos en los dedos, sobre todo la anorexia de tipo purgativa, la anorexia en la cual se provocan en ocasiones vómito para poder eh, evitar la absorción de nutrientes. Y también la constitución física también es bastante importante. Inclusive el peso va en relación al tipo de trastorno que pudiera estarse manifestando. En el caso de la anorexia vamos a ver pues, un índice de masa corporal por abajo eh, de los índices normales. Vamos a ver inclusive algunas atrofia de extremidades superiores e inferiores, inclusive pues, marcado las prominencias óseas. Y en el caso de bulimia y trastorno por atracón y también síndrome nocturno, pues vamos a ver sobrepeso, obesidad como su manifestación principal. Aunado todo esto, las condiciones físicas, pues también debemos de ver el elemento emocional. Lleva mucha relación el elemento emocional con estos trastornos, sobre todo la relación con episodios depresivos, con problemas de ansiedad, que se ven de manera muy relacionados. De hecho, se mencionan que son enfermedades duales. Y por otro lado, también la búsqueda del consumo de algunas sustancias que también se ven involucradas como un efecto compensatorio en algunos trastornos de la alimentación, sobre todo medicamentos anorexigénicos, que con esa, tratando de aprovechar el efecto de estos medicamentos, limitar la ingesta de alimentos o inclusive tratar de compensar es ingestión compulsiva en el caso de la bulimia, el trastorno por atracón, para reducir el peso ganado. Entonces, además tenemos que echar mano de estudios bioquímicos, tenemos que ver cómo están los electrolitos. En realidad son trastornos complejos que generalmente se detectan ya en una parte evolutiva avanzada. Menciono mucho el hacer énfasis en detectarlo en la atención primaria como un objetivo, como un punto, digamos, clave para tratar de detectarlos oportunamente y evitar que prolonguen y podamos encontrar alteraciones más severas como una hipocalemia, por ejemplo,
del funcionamiento cardíaco a través de una arritmia que se manifiesta precisamente por esa alteración electrolítica, o en el peor de los casos, alguna alteración de la albúmina que también se da de manera muy frecuente, hipolbuminemia en esos trastornos, y que pueden provocar hasta una insuficiencia de tipo cardíaca por la misma fuga de líquidos hacia los tejidos extracelular y tejido subcutáneo. Entonces, sí es necesario que tratemos de siempre pensar en estos grupos de edades que pudiera estarse presentando un trastorno de la alimentación, y sobre todo hacer esa búsqueda de relacionarlo con otras entidades como el uso de sustancias, como los problemas de tipo emocionales, y siempre catalogar qué tanta satisfacción existe con la imagen corporal, que es, digamos, una de los elementos de las teorías de origen de esos trastornos, y que de alguna forma por la situación actual de la concepción de la belleza y de la perfección, por decirlo de alguna forma, están tan relacionados con estas alteraciones. Entonces, no sé, para dejar tiempo para mis compañeros y opción de que hagan más comentarios, por el momento es todo. Gracias, doctor. Le cedemos la palabra a la maestra Joana Cortés. Sí, gracias, maestro Jorge. Pues bueno, el doctor ya nos hizo mucho énfasis en la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, pero igual podemos partir desde antes, de dónde parte la conducta alimentaria, ¿verdad? Que desde que nacemos establecemos estos patrones alimentarios y que vamos inclusive arrastrando por generaciones y que dependen de muchos factores, ¿verdad? No solamente de las decisiones propias, sino también del contexto en el que nos desenvolvemos, de la cultura, de las creencias, hábitos, costumbres, etcétera. Entonces, partiendo de esto, de lo que es la conducta alimentaria, pues es importante que tengamos muy claro que estos patrones se van a formar inclusive desde el inicio de la vida. Cuando una madre comienza inclusive la parte de la lactancia o toma la decisión de lactar o no lactar, el hecho de inculcar a este bebé que está aprendiendo nuevos hábitos, el tener ciertos horarios de alimentación, el tener esta organización o esta forma de alimentación organizada. Entonces, bueno, en base a esta serie de actos que se van formando a lo largo de la vida, se van creando conductas alimentarias que pueden en un determinado momento, pues marcar este punto en el que como ser humano, ¿verdad?, ya se siente inconforme con la misma percepción, como lo decía el doctor. Entonces, es bien importante que tengamos claro que la conducta alimentaria no necesariamente se refiere al hecho de tener un trastorno de la conducta alimentaria. La conducta alimentaria abarca cualquier tipo y forma de alimentación que vamos creando a lo largo de nuestra vida. Aquí lo ideal sería que como profesionales de la salud, incluyendo todas las áreas que estamos aquí presentes, pues tengamos la capacidad de poder informar y educar a la población en todo esto para que se tomen decisiones pues adecuadas o decisiones que puedan marcar un estilo de vida saludable. Yo creo que los trastornos de la conducta alimentaria pues efectivamente van a surgir a raíz de combinaciones de diferentes índoles, por ejemplo, las cuestiones psicológicas, las cuestiones emocionales, la presión social y esa inconformidad que se tiene con la figura. ¿Por qué? Porque pues el bombardeo que tenemos con respecto a esta figura perfecta que mencionaba el doctor Guillermo, ¿verdad? Y muchas veces nos hacen entrar en esta inconformidad propia, pero que en realidad pues es una presión social. Entonces yo creo que si logramos establecer patrones de conducta alimentaria saludables desde una edad temprana, podríamos inclusive llegar a evitar este tipo de trastornos en etapas más avanzadas, que en este caso, de acuerdo a las estadísticas que nos menciona el doctor también, pues hace referencia a que las edades más comprometidas en estas situaciones, pues serían sobre todo la etapa de la adolescencia, que es esta etapa en donde entra mucha inseguridad o de repente están más predispuestos a escuchar opiniones de terceros que las propias. Y bueno, creo que sí sería muy, muy importante que
empecemos como sociedad a reconocer la importancia que se tiene sobre lo que es la conducta alimentaria, porque nos podemos dar cuenta aquí en nuestro país que muchas veces la alimentación no entra como un eje fundamental de la salud, ¿verdad? O las personas no la perciben como tal. Se consumen alimentos de acuerdo a gustos, de acuerdo, como les decía, a costumbres o a cultura, pero no lo hacemos de una manera consciente. Entonces, creo que sí sería como de muchísima importancia el poder marcar o poder hacer algún tipo de campaña para concientizar a las personas, a la población en general, sobre pues la implicación que se tiene el tener pues hábitos alimentarios saludables, como muchas otras cosas. Pues en general esta es mi aportación. Muchas gracias, maestra Joana. Maestra Tere. Gracias, le agradezco. Pues rescato esta parte que comentan los compañeros respecto al origen, desde dónde viene esta situación. La aportación de ambos respecto a la búsqueda de aceptación que podían tener estos chicos o estas personas que pudieran tener esta situación, donde la autoestima podría estar un tanto dañada, donde podrían estar ocurriendo ciertas situaciones un tanto más complejas debido a cuestiones familiares, del contexto donde se están desenvolviendo, cómo están asimilando los estereotipos que nos están bombardeando tanto en la televisión como en otros medios, y en fin, pues situaciones con que se van haciendo cada vez un tanto más complejas dependiendo de la situación tanto personal como del contexto en el que me estoy desarrollando. Entonces, aquí nuestro trabajo fundamental de la parte psicológica, pues sí es un tanto con la cuestión de la ansiedad, sobre todo las distorsiones cognitivas, como bien comentan, y cómo es que esta persona está compensando algunas situaciones por otras, cómo es que estos patrones se están arraigando o se están reforzando por otro tipo de situaciones más allá de lo que nos estamos imaginando. A veces hasta creamos rituales y no nos damos cuenta de que se viene agudizando y que se está haciendo cada vez más complejo, pero empezamos con una cosita y de repente seguimos de otra y seguimos de otra. Es como cuando asociamos que con tal comida tiene que ir tal bebida. Entonces así vamos agudizando esto hasta que llega algo un tanto más complejo. Entonces, tendríamos que ir identificando qué cosas está presentando esta persona, cómo son sus habilidades sociales, cómo es que se relaciona con otras personas, para comprender un tanto también cómo podría estar interiorizando otras situaciones un tanto más complejas y cómo esto podría reforzar o no otras situaciones, para poder determinar hacia dónde vamos a estar manejando un tanto nuestra intervención. Otra situación que también tenemos que considerar mucho es qué tanto problema tiene con la comida, qué tan compleja es su situación, en el pleito que se tiene allí. Por eso también vamos trabajando un tanto en que normalice el ir comiendo el poco a poco, el que vaya reconciliándose con la comida. Porque en algunos casos podría ser que vienes porque fue abusada sexualmente, porque ocurrieron otro tipo de situaciones de maltrato. Hay cosas un tanto más complejas que a veces no las estamos tomando en cuenta. Nos vamos directamente, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, entonces hay que intervenir. Ansiedad, esto y esto. Pero a veces es un tanto más a fondo. Viene desde años atrás, como bien comenta la compañera nutrióloga. Entonces tendremos que identificar qué otros procesos o qué otras situaciones pudieran estar ocurriendo. Aquí mi aportación. Muchas gracias, maestra. En ese sentido, pensando en que este panel va dirigido sobre todo a estudiantes del área de la salud y a, bueno, a lo mejor personas que están por decidirse por alguna carrera del área, pudiéramos decir como en qué momentos o de qué forma particular interviene cada uno de los profesionales, primero de manera individual, ¿no? Desde la medicina, desde la nutrición y desde la psicología, pero posteriormente en esa interrelación de las carreras.
es decir, en ese trabajo interdisciplinario. Entonces, abro el micrófono para quien guste contestar esta pregunta o para quien guste iniciar contestando esta pregunta. Ok, en mi caso, en el ámbito particular, por lo regular llegan mamás, papás que están preocupados por la situación de su hija e hijo, que le están viendo que empieza a cambiar su cuestión de alimentación, que su peso ha estado muy desfasado en comparación de meses atrás, y pues llegan acudiendo para ver qué pudiera estar ocurriendo en cuestión de su conducta, de sus emociones, de problemáticas a lo mejor que pudieran estar ocurriendo ahí. Aquí yo trabajo de manera colaborativa, entonces pido una valoración médica, una valoración nutricional para que estemos checando cómo estamos en todos los niveles y poder trabajar ya en conjunto. Entonces, a partir de eso va un ir y venir. En otros casos ya vienen ya canalizados por parte de nutrición o por un médico general, una médica general. Ellos identificaron algunas situaciones que quieren que nosotros le colaboremos, por ejemplo, la cuestión de ansiedad, la cuestión de adherencia terapéutica, la cuestión de la cuestión de los patrones, en sí, algunas situaciones en específico que están ellos identificando y que nosotros a lo mejor podríamos estar diagnosticando otro tipo de situaciones complejas que también se podrían estar desarrollando. Muchas gracias, maestra. Entiendo que aunque nosotros pensamos que digamos, los pacientes, las familias acuden primero a uno de los profesionistas y de ahí se siguen con otros, se puede ser desde el área de nutrición, desde el área de psicología o desde el área de medicina. No hay una secuencia lógica en esta, es más bien al profesionista que tienen más cerca o al cual pudieran recurrir. Maestra Joana, iba a comentar. Sí, mira, efectivamente, un trastorno de la conducta alimentaria, pues difícilmente se va a tratar de manera aislada o de manera independiente. Obviamente, cada uno desde nuestra área vamos a aportar, pero en realidad, como nutriólogos, no podemos abarcar toda la problemática. Tenemos un margen de participación muy amplio, porque obviamente el hecho de que haya un trastorno de la conducta alimentaria relaciona el que esté consumiendo una cantidad de alimentos mucho menor a la que su cuerpo está requiriendo, o en otro tipo de trastornos, pues está teniendo conductas que están generando cierta descompensación. Entonces, definitivamente tendríamos que intervenir a lo mejor desde un punto en el que vamos a tratar de respetar o tratar más bien de cubrir el mínimo de requerimientos que el organismo está necesitando en ese momento para esa persona en específico, pero sin la ayuda del psicólogo, la psicóloga, pues sería muy difícil la aceptación de estos alimentos. Tenemos casos en que de verdad las personas afectadas no tienen la capacidad ni siquiera de deglutir una cantidad mínima del alimento. Entonces, sí buscamos alternativas para hacer llegar los nutrientes al organismo de este paciente, porque pues obviamente su salud está deteriorándose. Por eso es muy importante el trabajo pues interdisciplinario y multidisciplinario, porque tanto psicología como nutrición y como medicina tenemos que trabajar a la par. Y sí es bien importante que como profesionales de la salud, unidos por un caso en particular, pues tengamos esta comunicación constante, porque pues obviamente el paciente va a estar presentando situaciones que en su momento pueden ser específicas de un área, pero como dice usted, maestro Jorge, pues a lo mejor llegan primero conmigo, yo puedo aportar desde mi punto, pero tal vez en ese momento lo que más necesita es el reforzamiento psicológico, y entonces es donde se hace la referencia, o en su momento necesita también una intervención médica urgente. Y bueno, aquí el punto es que todos trabajemos a la par para que este trastorno de la conducta alimentaria salga adelante, porque sí, definitivamente de manera aislada creo que es muy complicado poder sacar este caso adelante, o estos casos. Gracias, maestra. Doctor Guillermo.
En definitiva, estoy de acuerdo con tanto la maestra Teresa como la maestra Joana. Sí, no tiene como que un algoritmo dónde va a llegar, con qué profesional va a llegar primero un caso de trastorno de la conducta alimentaria. En ocasiones sí, el primer, digamos, contacto va a ser probablemente un nutriólogo buscando, si trae un trastorno de atracón, bajar de peso, inclusive mucha preocupación por el estatus de mantener un peso equilibrado. Tal vez en cuanto a la cantidad de calorías que se come por determinado alimento, etcétera. Y en el caso del paciente con anorexia, creo que probablemente no sea su primer contacto el nutriólogo, sino más bien sea probablemente el médico, donde el familiar sea el que lo lleva, atención, porque ya demuestra algún grado de desnutrición o está viendo que tiene algunas alteraciones hormonales que también son muy frecuentes en la anorexia nerviosa, como la menorrea, por ejemplo, la caída de cabello, la disminución de la hormona tiroidea. Entonces creo que sí, dependiendo del tipo de trastorno va a ser el profesional que tendrá el primer contacto, o bien puede ser psicología, que probablemente el trastorno de la conducta alimentaria vaya relacionado con algún episodio depresivo o trastorno de ansiedad o inclusive hasta intento suicida. Y la familia preocupada pues lleva al paciente a uno de esos profesionales. Sin lugar a dudas, con el profesional con el que llegue, deberá de valorarse el manejo multidisciplinario, es esencial y es básico. No se puede manejar por un solo profesional esos trastornos de la conducta alimentaria, tiene que hacerse trabajo en equipo, una labor colaborativa y además estar en una comunicación bastante constante, fluida y además muy asertiva en el sentido de poder manifestar la evolución que lleva con cada profesional. Muchos de ellos van a requerir del apoyo emocional para poder lidiar con algunos problemas de ansiedad o preocupación excesiva que provoca pues esa distorsión de la imagen corporal. En gran medida van a ocupar el apoyo de nutrición para renutrición o bien mejorar algunos aspectos de acercamiento a algunos alimentos que puedan provocar un mejoramiento de su estado nutricional o inclusive poder lidiar con esos periodos de atracones que muchos pacientes con trastorno por atracón o síndrome del comedor nocturno llegan a tener y poder limitar ese aumento de la adiposidad producto de una ganancia de calorías. Y en cuanto al médico, pues también resulta un elemento importante en este proceso porque tendrá que evaluarse pues toda la parte hormonal, la parte hidroelectrolítica, inclusive el uso de algunos psicofármacos que son necesarios en algunos pacientes, todo cuando existen medidas purgativas que es necesario poder romper con esas conductas purgativas, sobre todo el uso de diuréticos, el uso de laxantes, e inclusive también se genera un síndrome de vómito persistente derivado a esa autoestimulación que se provoca en las pacientes con bulimia o anorexia de tipo purgativo. Y en algunos casos hasta el uso de algún medicamento para poder controlar atracones, como en el caso del trastorno por atracón, el uso de antidepresivos y demás. Y en caso de detectarse alguna alteración de tipo hormonal, por la supresión con alguna hormona para poder mejorar el estado de este eje hipotálamo gónada para poder de alguna manera sobrellevar la situación. Entonces, no es un asunto sencillo que, digamos, un solo profesional pueda manejarlo. Se debe de requerir este apoyo multidisciplinario, pero siempre tener en mente la existencia de un trastorno de la conducta alimentaria, vuelvo a insistir. Para eso creo necesario y hay un instrumento bastante simple que es el cuestionario de SCOFF, el cual ya ha sido validado y consta de 5 preguntas básicas y que de alguna manera te hacen como que tener en mente y hacer una búsqueda directa de algunos datos de alarma que te puedan orientar hacia la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria. Le enlisto algunos de ellos. El número 1, que es te provocas el vómito porque te sientes incómodamente lleno o llena. El número 2, te preocupas por haber perdido el control sobre la comida. 3, has perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses sin explicación alguna. Te consideras que estás sobrepasado de peso y los demás te dicen que tienes que adelgazar. Y 5, crees que la comida domina tu vida. Es un instrumento bastante simple que el médico de primer contacto o el profesional de primer contacto pudiera utilizar como para hacer esa búsqueda intencional del trastorno y poder hacer mano de los demás profesionales para que tengan un tratamiento integral y sobre todo para poder resolver este problema de el trastorno de la conducta alimentaria.
Muchas gracias, doctor Guillermo. Hace un momento, cuando empezamos con las preguntas, la maestra Joana tocaba un punto bien interesante, que es el tema de, bueno, la conducta alimentaria es mucho más compleja, que es centrarnos en lo que son los trastornos, ¿no? Finalmente es como esta punta del iceberg, la parte que más a lo mejor nos preocupa. Pero en el tema entonces de la conducta alimentaria, en esa promoción de una conducta alimentaria saludable, en el aspecto preventivo para evitar los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué esfuerzos hay de parte de sus áreas, de sus campos disciplinares, e incluso desde la interdisciplina, para abordar, digamos, la prevención y la promoción de la conducta alimentaria saludable? ¿Con quién iniciamos? Puedo iniciar yo, maestro. Adelante, maestra. Sí, efectivamente yo siempre le apuesto mucho a la parte de la conducta alimentaria y no solamente enfocarnos allá la problemática que efectivamente está y está pues muy presente, a veces más de lo que nosotros podemos ver o que lo que de la sociedad se escucha, ¿verdad? Porque también son situaciones en las que no siempre se busca ayuda de manera oportuna, porque pues obviamente las personas o los pacientes que tienen estas problemáticas generalmente no se acercan a pedir el apoyo hasta que ya tienen una situación mucho más grave. Entonces, hablando de conducta alimentaria, desde el área de nutrición, creo que le estamos apostando muchísimo a esta parte preventiva y hay muchas estrategias, muchos programas que también se están viendo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, institucionales, etcétera, que tratan de hacer alarde a esto de la importancia de la prevención y del crear estos hábitos saludables en un momento oportuno. Creo que si realmente todos apostáramos por la parte preventiva, pues tendríamos muchas estadísticas mucho menos dramáticas, ¿verdad? Siendo exagerada, pero sí creo que el hecho de prevenir abarcaría muchísimo mejor la problemática que el tratar de combatirla como lo estamos haciendo en este momento. Yo les hablaba hace ratito de lo que es el crear hábitos alimentarios tempranos y yo creo que la mejor forma de empezar a hacer esto sería educando a la sociedad, educando a nuestras propias familias, en nuestro entorno, porque muchas veces nosotros tenemos claro los puntos y lo importante que es el tener estas acciones, pero a veces ni la misma familia se compromete o hace las cosas. Entonces creo que sí tenemos un reto demasiado grande, pero si todos sumamos esfuerzos y empezamos a apostar por educación temprana, que eso también es muy importante, tendríamos pues un impacto muy bueno en esta parte de la conducta alimentaria. Desde, como les mencionaba, desde el comienzo de la vida, el tener claro pues qué tipo de alimentación es la que el cuerpo está requiriendo, el cuerpo de mi hijo, el cuerpo mismo, ¿verdad? Cuando estoy teniendo la gestación del bebé, todo eso. Muchas veces me doy cuenta en la práctica que las personas, sobre todo en este caso hablando de las mujeres embarazadas, pues al contrario de pensar en que voy a tener una alimentación muy sana en este periodo porque estoy formando un nuevo ser, pues a veces hasta nos chiqueamos en ese momento y nos permitimos este tipo de cosas que luego dicen, es que porque estoy embarazada me puedo dar estos gustitos y empezamos a comer mucho y empezamos a comer cosas que no deberíamos y desde ahí se arrastran estas situaciones problemáticas que en el futuro pues ya se convierten en enfermedades tanto de la madre como del hijo. Entonces tenemos que tener muy claras las bases de lo que es una alimentación saludable desde el inicio de la vida, ¿sí? El tener claro qué alimentos vamos a comenzar a introducir en la alimentación del bebé, cuáles corresponden. Es muy triste ver la realidad cuando le están dando a un bebé ya alimentos que ni siquiera los adultos deberíamos estar consumiendo, ¿verdad? Cuando les están dando probaditas de refrescos, cuando les están dando probaditas de comida pues muy alta en grasa, con irritantes, y desde ahí, ¿verdad? Desde ahí se generan estos hábitos que, como yo les decía en un momento, pues se van arrastrando generación tras generación
y pues que en algún momento los vemos como algo pues normal, el comer de cierta manera que sabemos que no es la correcta, pero es la normal en el contexto en el que me desarrollo. Entonces, si logramos educar tempranamente, creo que podríamos también tener pues una respuesta positiva en la salud de todas las personas. Muchas gracias, maestra. ¿La maestra Tere está por ahí o se nos desconectó? Sí, aquí ando. Ah, ok, se congeló un poco la imagen, pero Okay. no sé si quiere intervenir usted o el doctor Guillermo, ¿usted? Bueno, en nuestro caso, yo trabajo mucho con la sensibilización hacia familias. Planteamos un tanto cuáles son tus necesidades y cuáles son las necesidades propias de un adolescente o persona con la que estamos trabajando, dependiendo de si es mamá, adolescente, hija, tía, no sé. Sobre de esto, checamos no solamente la cuestión nutricional, obviamente vemos otras cuestiones que también nutren en cuestión de familia. Una parte es la cuestión económica, otra parte es la cuestión de la fe, la cuestión de relación entre cada uno de los miembros de la familia, y así cada uno de los aspectos que nos mueve como personas, para que vean que no todos tenemos los mismos intereses, no todas las personas nos vamos a mover hacia donde mismo por las mismas situaciones. A partir de ello, vemos también las necesidades propias nutricionales. No es lo mismo porción niño así chiquito que porción niño un poquito más grande a porción adulto. Entonces, me he encontrado con familias donde la mamá o el papá quiere darle un plato por ser un adulto a un niño muy pequeño, una niña muy pequeña. Entonces, desde ahí empezamos con ciertos conflictos con la comida. Llega la etapa adolescente y obviamente esta niño o niña ya no tiene el mismo aprecio por la comida. Desde ese entonces ya empezó a tener ciertos conflictos en ese sentido. Entonces, trabajamos con esta parte de sensibilización en ambos aspectos. Vemos un tanto las rutinas diarias, cómo es esta alimentación, cómo es que se están dando la oportunidad para tanto tener la cuestión de alimentación en sus horarios adecuados, como la cuestión de actividades recreativas, cuestiones educativas, y así, pues, en varios ámbitos, para ver si lo están distribuyendo de una manera equitativa y que realmente vaya conforme a las necesidades de cada persona y que se estén considerando todos los aspectos necesarios. Ya en lo particular, planteamos un poquito la cuestión de la autoestima, los miedos, cómo es esto de los estereotipos, la cuestión de autoimagen, cómo tú vas trabajando con tu imagen corporal, cómo tú la estás asimilando en este sentido. Y ya sobre esto, pues estamos haciendo como un trabajo más completo, donde trabajamos con familia y con el entorno. Muchas gracias, maestra. Doctor Guillermo. Sí, yo también concuerdo con lo que están comentando. Creo que la base para la prevención, porque estamos hablando como ya de la presentación de la enfermedad, pero pues es bien sabido que existen algunos factores condicionantes que se gestan en una etapa más temprana. Y la familia, sin lugar a dudas, es un punto importante, un punto de inflexión donde tenemos que actuar como profesionales de la salud para poder hacer cambios en algunas concepciones y algunos paradigmas que existen. Sobre todo, por ejemplo, favorecer que exista una muy buena comunicación, una buena convivencia entre los integrantes de la familia. Creo que ese es un punto importante y desde mi ámbito de trabajo yo puedo mencionar que de la SUNEM Escapa, de alguna manera, y Secretaría de Salud, abonamos en ese sentido, porque existe un taller que se llama Crianza Positiva, el cual va enfocado a mejorar la parentalidad efectiva que tienen los padres para la crianza de los hijos. Me parece un punto importantísimo porque en él podemos establecer desde normas de comunicación, de interacción entre los mismos miembros de la familia, inclusive maneras en cómo se va a suspender una conducta no deseada, que no necesariamente tiene que ser la violencia o alguna cuestión de ese tipo, porque es un factor de riesgo para los personas de la conducta alimentaria, sino más bien buscar otras formas de cómo condicionar que esa conducta no se presente. Y la otra situación importante es la orientación alimentaria. Me parece que el médico, el profesional de primer contacto, nutriólogo, enfermera, médico, psicólogo, deberá enfocar sus esfuerzos
para incentivar a las familias que sepan de alguna forma elegir qué tipo de alimentación llevarán, qué porciones se debe de comer por cada uno dependiendo del tamaño corporal, y no necesariamente exigir que alguna porción de comida sea la misma para todos los miembros y que se tenga que terminar de manera absoluta. La otra situación también es estar muy atentos sobre qué patrones de alimentación empiezan a tener los hijos, sobre todo si se aíslan para comer, si comen de manera muy rápida, si probablemente comen de manera muy voraz, si se levantan durante la noche, abrir el refrigerador, etcétera. Y también me parece muy adecuado que los profesionales incentiven a los padres de familia a tratar de mostrar un afecto positivo. También va muy relacionado, inclusive hay una teoría por ahí que menciona que algunos trastornos de la conducta alimentaria están ligados con la percepción de las figuras paterna y materna, de ese vínculo que hagan con ellos. Entonces, es muy importante la buena, adecuada interacción que tengan los padres con sus hijos. Y otro elemento también importantísimo es las habilidades psicosociales que se puedan de alguna forma incentivar en los hijos también. Sabemos que el ser humano pues nace con un temperamento, pero una buena respuesta para afrontar adversidades es el aprendizaje y el modelamiento que recibimos de nuestro ambiente inmediato. Entonces, el hecho de tener un buen manejo de emociones, el hecho de tener una buena forma de encontrar soluciones alternativas para enfrentar un problema y sobre todo elementos sociales de comunicación también son importantísimos. Yo puedo mencionar aquí, por hacer un comercial, desde Secretaría de Salud tenemos un taller que así está descrito, el taller de habilidades para la vida y va enfocado en niños y en adolescentes. Inclusive tenemos guías psicoeducativas que abonan en ese sentido, en tratar de establecer actividades saludables en edades tempranas, desde niños de 6 años en adelante, para cualquier situación en particular, ya sea de consumo de sustancias, o sea, problema emocional o bien un trastorno de la conducta alimentaria, porque inclusive están incluidos los patrones de alimentación y algunos tópicos en cuanto a orientación alimentaria en estas guías psicoeducativas. Y la otra parte que me parece muy importantísima es empezar a estar muy atentos sobre qué es lo que leen y qué es lo que visitan en las páginas de internet nuestros hijos, porque aquí es donde se empieza a gestar el modelo de belleza perfecta, ¿no? Y sobre todo en nuestros hijos del género femenino. Saber qué están leyendo para que no implementen algún modelo a seguir que pueda ser perjudicial, sobre todo hablando del trastorno de la conducta alimentaria. En el caso del hombre, también el estatus de belleza que está como que muy modelado y como muy en boga, que es el hecho de ver un hombre fornido, ejercitado, y que luego se presta que se geste vigorexia o algún trastorno por ahí también de tipo emocional o mental. Entonces creo que estos elementos forman parte de esa prevención que debemos de hacer, y la otra que me parece importantísimo es hacer una detección de algunos riesgos psicoemocionales que puedan tener los niños y los adolescentes. Hablando en la parte de salud mental, hablando en la parte de conducta, de comportamiento, sus relaciones familiares, y para eso hay un instrumento que se llama POSIT, que también hemos estado utilizando desde la SUNEM Escapa, para de alguna forma ir detectando de manera oportuna algunas situaciones que pongan en riesgo, no tanto en el consumo de sustancias, sino pensando en estas dos entidades que son los problemas de tipo psicoemocionales y también los problemas de la alteración en la ingestión de los alimentos, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que en esos sentidos existen elementos, claro que hace falta una mayor difusión, una mayor accesibilidad, inclusive me parece prudente que debería de gestarse alguna campaña para manifestar cuáles son los patrones de alimentación adecuados, cuáles son los alimentos que se deben de incluir en una dieta balanceada de una manera más masiva. Creo que se han limitado esos esfuerzos y me parece muy adecuado empezarlos a implementar, inclusive en esa etapa de la adolescencia en la que empiezan a manifestarse ya alteraciones de la conducta alimentaria, inclusive hacer algún elemento donde puedan tal vez tener contacto para hacer un tamizaje, una detección, una orientación de manera importante, como bien puede ser una línea de atención telefónica. Que aquí yo puedo mencionar que en el aspecto de adicciones hay una línea que se llama línea de vida, el 0800-911-2000, que ya ahora se quedó nada más en 800-911-2000, que puede ser de gran ayuda porque no nada más está orientada a prestar servicio de intervención en personas que tienen problemas de la conducta de sustancias, perdón,
sino está abierto a que en cualquier situación de alteración emocional puedan hacer uso de esta línea y que por ahí pudiéramos partir para que esta misma línea tuviera probablemente un protocolo de atención y de detección de algún problema de la conducta alimentaria y ser soporte para las personas que ya tienen alguna manifestación que nos pudiera orientar a que vayan a tener específicamente un trastorno ya establecido. Creo que esos son los elementos que yo considero importantes para la prevención de esos trastornos de la conducta alimentaria. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo que teníamos destinado para esta actividad. La verdad es que yo me quedé con muchas ganas de preguntarles más cosas y seguramente ustedes se quedaron con ganas de comentarnos más. Si les parece bien, pues dejaríamos los datos de contacto de ustedes pues en las publicaciones que hagamos de este panel, porque sé que los tres atienden ya sea en consulta privada o consulta en sector público. Entonces, para si las personas que nos escuchan tienen alguna duda, que nos ven, tienen alguna duda o quisieran recibir atención o orientación por parte de ustedes, lo puedan hacer a través de estos medios de contacto. Y bueno, con eso cerraríamos. Les agradezco mucho su participación y pues espero que se pueda abrir nuevos espacios como de este tipo para poder dialogar entre las disciplinas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, Saludos. hasta luego. Ustedes.